días, Iglesia. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más en este domingo 29 de marzo del 2020, un tiempo especial en el que juntos nos encontramos para compartir una palabra de parte de Dios. Bienvenidos a aquellos que quizás nos visitan por primera vez. Mi nombre es Gustavo y soy pastor de la Iglesia Bautista Roca de Ayuda. Quisiera en esta mañana compartir una palabra que espero que sea de ánimo y fortaleza para tu vida en este tiempo. Y sin antes recordar un poco lo que compartimos el domingo pasado, juntos también en esta transmisión online por medio de las redes sociales. El domingo pasado veíamos que a pesar de las incertidumbres que podamos tener en este tiempo y en esta vida, de acuerdo a los acontecimientos que están pasando, pero también acerca de aquellas cosas que sufrimos cotidianamente, en esos tiempos de incertidumbre podemos encontrar en Dios certezas que las encontramos en su palabra, la Biblia. Y el domingo pasado compartí al menos 5 certezas que encontramos en la palabra de Dios, y algunas de ellas eran certeza en la persona de Jesucristo, certeza en la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, certeza también en las promesas de Dios, certeza en el gran amor que Dios tiene para con nosotros y certeza en la soberanía de Dios. Esto quiere decir que a Dios no le ha pasado por alto nada de lo que te esté pasando, sino que Él sabe por lo que estás pasando, y es por eso que podemos acercarnos a Él confiadamente y encontrar en Él la certeza y la seguridad de saber que está en control de todo. Esta semana en las redes sociales podíamos ver cómo se llenaron de mensajes de aliento a los trabajadores que día a día arriesgan su vida en estos momentos para afrontar la crisis que vive el mundo entero, y veíamos diversas muestras de cariño, ¿no? Como carteles, mensajes motivadores, veíamos que la gente aplaudía, también veíamos varias personas cantando. Y justamente en la semana vi un video que me conmovió mucho, un video de España en el que una mujer empieza a cantar desde su balcón y empezó a cantar a voz en cuello, sin ningún instrumento de fondo. Y realmente la canción me conmovió mucho. No sé si era una canción improvisada o una canción conocida, pero más allá de la letra que transmitía, me gustó y me conmovió mucho el silencio que los vecinos hacían al escuchar aquella canción que hablaba de la confianza que esta mujer tiene en Dios. Una canción de alabanza a Dios que traía ánimo también para sus vecinos. Y justamente esta semana artistas argentinos se unieron por medio de las redes sociales para cantar una canción conocida y también de alguna manera traer ánimo al país. Porque realmente la música es una de las expresiones del alma por excelencia. La música, dicen algunos, que es la banda sonora de la vida. La música trae alegría, evoca recuerdos, mueve las emociones, pone palabra en nuestra boca aun cuando todos los argumentos se caen. El perfecto ensamble entre una hermosa melodía y una letra poética puede hacer que todo cambie, que se profundicen los sentimientos o que se potencien las emociones. Y todo esto me llevaba a reflexionar también, y pensaba en la semana que los seres humanos somos un poco masoquistas, ¿no? De alguna manera, en los momentos en los que más necesitamos cambiar los ánimos, más nos auto boicoteamos. Por ejemplo, cuando tenemos un mal de amor, ponemos música romántica que muchas veces nos desanima más y nos pincha más que en vez de fortalecernos. O por ejemplo, esta semana miraba en las noticias que en medio de esta crisis de salud que el mundo está atravesando, las películas más vistas en Netflix son acerca de las pandemias y las epidemias. Y pensaba cómo como seres humanos, en vez de muchas veces motivarnos a salir
y crecer en medio de la crisis, lo que hacemos muchas veces es hundirnos más. Y también todo esto me traía a memoria una historia. Seguramente escuchaste hablar del famoso reformador Martín Lutero. Para el año 1527, a la temprana edad de 44 años, él estaba comenzando a tener dolencias y a sufrir fatiga muscular. Y debido a las presiones constantes a las que él era sometido, recordemos que había sido perseguido y había tenido que refugiarse en otro lugar por la persecución de la Iglesia católica en ese momento, él había empezado a decaer en su estado físico. Y era tan severas las dolencias que él estaba atravesando que él pensaba que inclusive que iba a morir, dice la historia. Y durante ese tiempo hubo un brote de la plaga bubónica en Wittenberg, en Alemania. Recordemos que la peste negra fue una pandemia del siglo XIV que azotó Europa y Asia. Y en Alemania dice la historia que mató por lo menos 1 de cada 10 habitantes. Y aunque muchos decidieron evacuar la ciudad, Lutero se quedó allí y abrió su hogar para hacer de él un pequeño hospital. Esto lo llevó a que su hijo Hans contrajera la enfermedad, pero logró sobrevivir. En medio de toda esa lucha y aflicción, Lutero escribió uno de los himnos más recordados y conocidos de la historia eclesiástica. El himno nos revela la confianza que Lutero tenía en Dios. Con este telón de fondo, Martín Lutero escribía las palabras "Castillo fuerte es nuestro Dios", que es uno de los himnos cristianos más reconocidos en la historia de la Iglesia. Mientras se enfrentaba a la plaga y miraba la muerte negra que lo rodeaba, contemplaba a Martín lo frágil que es su propia vida y la vida de su familia. Pensó en los muros del castillo y en cómo una vez encontró en ellos refugio. Luego consideró las palabras del Salmo 46 y aplicó las grandes verdades de la soberanía de Dios a su oscura situación. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo, reza una de las estrofas de este precioso himno. Hoy quisiera animarte a que tomemos el ejemplo de Lutero y que en medio de la crisis te animes a escribir una nueva canción. Pero para esto vamos a recordar este precioso pasaje del Salmo 46, en donde se inspiró el reformador alemán. Te voy a animar a que me acompañes ahí con tu Biblia a leer este precioso salmo. El Salmo 46, en la versión Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tengo ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten, y los montes tiemblen ante su furia. Los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. Dios está en medio de la ciudad, por eso la ciudad no será conmovida. Ya en la mañana Dios le brinda su ayuda. Braman las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios habla y la tierra se derrite. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor. Ha sembrado en la tierra gran desolación. Ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra. Ha roto los arcos y despedazado las lanzas. Ha arrojado al fuego los carros de guerra. Y el versículo 10 dice: alto, reconozcan que yo soy Dios, las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Con nosotros está el Señor de los ejércitos,
nuestro refugio es el Dios de Jacob. Al mirar este pasaje podemos entender por qué aún en medio de la crisis Lutero podía escribir semejante himno. Y es porque este pasaje nos habla de, punto número 1, el poder de Dios. De los versículos 1 al 3 podemos ver que el poder de Dios se manifiesta como refugio, como amparo. Es decir, es un lugar de confianza. Nuestra verdadera seguridad reside no en las armas humanas, sino en el Dios Todopoderoso. Todas las otras promesas de seguridad en este mundo ofrecen falsas esperanzas y al final son verdaderamente inútiles. El poder de Dios se manifiesta como fortaleza. Él ordena el caos cósmico y la confusión da paso al reposo. Él no es solo un refugio, sino que es de fácil acceso, de manera que su poder y ayuda están siempre a nuestra disposición. El uso de palabras que hace el salmista en este caso es pintoresco, porque los montes representan lo que se considera más estable, y el mar representa lo que siempre está moviéndose. Asimismo, en el versículo 3, las palabras bramar o rugir, depende de la versión, y agitarse o echar espuma, acentúan el efecto del cuadro de crisis. Dice Calvino que nuestra fe solamente se prueba de veras cuando pasamos por situaciones difíciles o conflictos severos. Los mismos fundamentos de la sociedad se deshacen. Los reinos se caen y se desintegran. Las naciones del mundo se turban con la confusión política, social, económica, y los males de intensidad sin precedentes envuelven al mundo. Pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ese es el poder de Dios. Lutero podía escribir este himno en medio de la crisis no solo por el poder de Dios, sino también por la presencia de Dios. Los versículos del 4 al 7 nos hablan de esto. Dios no creó a la humanidad y la dejó a su suerte, como afirman quizás los deístas. Él está presente en el universo entero. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, nos dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. La presencia de Dios es nuestro refugio en las crisis políticas. Las crisis políticas, sean entre naciones o dentro de una misma nación, a menudo ponen en peligro la vida de todos y la obra de la Iglesia. Imagínese que esta es la primera vez en la historia que todos los templos son cerrados a nivel mundial. Pero recuerde una cosa, la Iglesia no son los templos. La Iglesia es cada cristiano siendo fiel discípulo a su Maestro, aún en sus hogares. La presencia de Dios nos trae consolación. La escena cambia y ahora es la omnipresencia de Dios más que su omnipotencia lo que nos trae consolación. El tumulto cesa y la presencia de Dios llena de gracia es el retiro seguro de un alma sacudida por la tormenta, como un cielo de descanso después de una tempestad. La presencia de Dios nos trae bienestar. Dios es eterno, es inmutable. El Dios de los ángeles y el Dios de un hombre, aún de alguien tan débil como Jacob, cuyo nombre significa deshonesto o suplantador. Si a pesar de todos los fracasos de Jacob, el Señor quiere ser su Dios, entonces también querrá ser el Dios nuestro. El Dios de los ejércitos angelicales también es el Dios del pecador.
Aquel que es tan infinitamente alto, también está íntimamente cerca. Él está con nosotros cada día, cada paso de nuestro camino, y es nuestro refugio infalible en todas las tormentas de la vida. Quizás muchas veces sentiste, o quizás ahora estás sintiendo como que Dios está demasiado lejos, o que Dios no puede perdonarte por todos los pecados que cometiste. Déjame decirte que Dios quiere que hoy te acerques a Él con un corazón arrepentido y humillado delante de su presencia. Que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas de corazón a Él. Isaías 55, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentra cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Lutero podía escribir este himno no solamente por el poder y la presencia de Dios, sino también por la paz de Dios. El salmista podía señalar hechos concretos. Por eso él dice: vengan a ver las grandes obras del Señor. El mismo Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco y se ponga a salvo. El mismo Dios que ayudó a David a vencer al gigante. El mismo Dios personificado en la persona de Jesucristo, que venció aún a la misma muerte en la cruz del Calvario, es el que nos otorga la paz que da su victoria. Recordemos Juan 14:27. Estas son las palabras de Jesús a sus discípulos. El libro de Juan, capítulo 14:27, nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tengan miedo. La paz de Dios es esa paz que otorga providencia. Los caminos de Dios a veces no son fáciles de entender, pero en cada acontecimiento está la providencia que hace que todas las cosas obren para bien. Esto trae la paz a un alma azotada por la tempestad. El pueblo de Israel lo experimentaba. El salmista lo entendía y lo describía de esta manera en los versículos 8 al 10 del Salmo 46. La paz de Dios, aquella que otorga también protección. Nuevamente el gozoso refrán que suena como música a los oídos de los afligidos. Dios es nuestra segura defensa y protección. Su presencia es la promesa de victoria y lo único que puede proveernos de auténtica paz. El versículo 10 nos da una exhortación que todos necesitamos el día de hoy. Estad quietos. Y cómo a nosotros, los seres humanos, nos cuesta hacerle caso a esto. Hoy se está pidiendo que la gente se quede en las casas. Sin embargo, cuesta que la medida se obedezca. No sé si te pasó en algún momento de pensar o decir esta frase: que por favor para el mundo porque me quiero bajar. Y hoy el mundo paró. Paró para que podamos reflexionar acerca de cuáles son las prioridades, qué es lo que realmente tiene valor, cuáles son nuestros propósitos en la vida, cuál es nuestro destino y cuánto bien nos hace
frenarnos, reflexionar y meditar acerca de cómo estamos conduciendo nuestra vida. Dios, por medio del salmista, nos hace hoy esta exhortación: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yo creo que Dios en este tiempo está siendo enaltecido. Aunque no lo entiendas, su gloria se manifiesta aún en medio de la adversidad. Todo miedo se calmará, toda ansiedad se va a tranquilizar. Su pueblo puede descansar. Él es Dios y su causa es victoriosa. Él es el supremo de todas las naciones y sobre toda la tierra. El panorama mundial está cambiando. Nada va a ser igual que antes. Aquellas superpotencias se han dado cuenta que lo más significante como un virus puede poner a todos de rodillas. Hoy las potencias están cambiando. Hoy las naciones que se creían poderosas se están dando cuenta que no tienen el poder y el control de todas las cosas. El panorama mundial está cambiando. Y es por esto que es necesario refugiarnos en este Dios de paz, en este Dios que trae consuelo al afligido y fortaleza a aquel que no tiene ninguna fuerza. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Esta es la estrofa con la que finaliza el himno que Martín Lutero escribió en uno de los momentos más difíciles de su vida. Cuando todo se oscurece en nuestras vidas de tal manera que no tenemos más fuerzas, cuando la adversidad nos visita y los ojos se nos llenan de lágrimas, porque el dolor y la angustia del corazón parecen no hallar consuelo, debemos refugiarnos en el castillo fuerte que es nuestro Dios. En esos días difíciles, cuando podemos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado, las palabras del salmista cobran vida y nos avivan. Deja que este texto de la Biblia te fortalezca y te consuele. Refugiate en el Dios del Salmo 46 en medio de la crisis que puedas estar atravesando. Apagá la televisión, deja los noticieros por un momento de lado y refugiate en el Señor y escribí para tu historia una nueva canción. Permitime en esta mañana que pueda orar a Dios por tu vida, para que por medio de este salmo, este precioso pasaje de la palabra de Dios, puedas encontrar en Él a ese refugio, ese castillo fuerte en medio de tu adversidad. Padre del cielo, gracias te doy en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Quiero bendecir a cada una de las personas que en este momento estén mirando este video, para que tu consuelo, tu fortaleza, tu protección sea sobre cada vida, Señor, y cada hogar representado del otro lado, Señor, de los monitores. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en medio de la necesidad.
Sabemos que a ti no te ha pasado por alto la situación que el mundo entero está atravesando. Y es por esto que podemos confiar en vos, Señor, como nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la necesidad. Te pido, Señor, una fortaleza especial para cada uno de los que están en este momento atravesando por la enfermedad, por la necesidad, por la desolación, por el desamparo, como así también fuerzas y protección, Señor, para los que han tenido que salir a trabajar. Aquellos que quizás durante mucho tiempo su trabajo fue anónimo y hoy ha cobrado relevancia debido al lugar que ocupa. Fortalécelos, protégelos. Sé su amparo y su fortaleza en medio de la necesidad. Padre, te agradecemos porque en ti podemos descansar. En el nombre de Cristo Jesús, nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.